Hablemos de la última CEP. El Centro de Estudios Públicos entregó los resultados de la encuesta nacional de opinión del periodo abril-mayo de este año, y es una encuesta donde se abordan temas como, por ejemplo, la evaluación al gobierno, pero en particular también lo que es el plebiscito de salida. Tenemos ya a Estefanía Bustamante para que analicemos un poquito estas cifras. ¿Qué tal, Estefanía? Hola Vivi, muy buenas tardes. Son distintos y hartos aspectos los que entregó durante esta mañana el Centro de Estudios Públicos, donde, recordemos, la última encuesta se entregó en septiembre del año pasado y que representaba lo que había ocurrido en agosto de 2021, cuando todavía estábamos bajo la administración del presidente Sebastián Piñera. Por eso también era relevante revisar los distintos resultados, porque de hecho nos entregaban distintos hechos de coyuntura que habían ocurrido durante estos últimos meses, abril-mayo precisamente, que es la encuesta número 86 de el CEP, y que donde definitivamente habían distintos hechos que han marcado también estos últimos meses y que obviamente también influyen en los resultados, no solamente con la administración del presidente Gabriel Boric, que lo vamos a ver en breve, sino que sobre todo también con lo que va a pasar en el plebiscito de salida, donde según esta medición se estima que el 25% va a votar apruebo y un 27% votaría rechazo, ¿no? Que también va en línea con otras mediciones que han dicho que el rechazo sería lo que va a triunfar en el plebiscito de salida, pero lo que están diciendo del Centro de Estudios Públicos, Vivi, es que todavía no es una cifra, una diferencia estadísticamente significativa. Lo que sí hay que destacar es que hay un 37% que todavía no se decide con respecto al plebiscito de salida. Importante también analizar cuáles son las razones, Vivi, porque también cuando se le pregunta a los encuestados, que son cerca de 1.300 personas encuestadas, hay que también destacarlo, se les pregunta por qué aprueba y dice que la principal razón es que Chile necesita cambios. También hace mención a los derechos sociales, también con respecto a mejorar el país. Dicen que la Constitución vigente no responde a los desafíos actuales. Con respecto a por qué la gente rechaza, se dice que el 59% se rechazaría por las características que tienen los convencionales. También él le sigue que le parece mal la propuesta o que está en desacuerdo con las medidas que tiene este borrador, que todavía no se convierte en un texto final, pero que quedan pocas semanas para aquello. Y ojo también, porque ya habíamos dicho que hay un porcentaje importante que todavía no está decidido, y uno de los principales motivos, Vivi, es la falta de información o que no ha leído completo el borrador. También una mala evaluación de la Convención Constitucional y que todavía no termina el trabajo, que recordemos queda bastante poco, pero hay personas que quieren esperar cuál va a ser el resultado. Pasemos a escuchar mayores detalles respecto de este tema por parte del Centro de Estudios Públicos. Tenemos que un 25% votaría por aprobar la nueva Constitución, un 27% votaría por rechazar la nueva Constitución, un 37% aún no lo ha decidido y un 11% no sabe o no responde. Es bueno destacar que la diferencia entre el porcentaje de personas que aprueban la nueva Constitución y la rechazan no es estadísticamente significativa. Es bien interesante poder detenernos en esta encuesta porque hay una diferencia de 2 puntos en torno a los que rechazarían y los que aprueban, y precisamente si nos vamos al error muestral es de 2,9, entonces hasta se podría presumir que prácticamente están empatadas, y no deja de ser llamativo que gran parte de los chilenos todavía no tenga una definición tomada. Bueno, hay que esperar, de hecho está trabajando Normalización en poder como ordenar un poco lo que va a ser la posibilidad seguramente de tomar una decisión informada, que es lo que entendemos que todos deberían hacer el momento ya de leer y tener más claro, porque sabemos que están dando vuelta muchas noticias que no son reales, que finalmente vienen un poco a ensuciar también el proceso y la definición que se vaya a tomar, pero queda poco tiempo, entonces eso también plantea una duda. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que la gente se haga una convicción en torno a la votación que va a tener que establecer ese 4 de septiembre, que además es obligatoria, que también nos presenta otro desafío, Estefanía, que es lo que no ha ocurrido en las últimas elecciones, que ha sido voluntario el voto?
Claro, es uno de los puntos, Vivi, que están estudiando desde el Centro de Estudios Públicos. Estos todavía son los resultados que son más que preliminares, diría yo, son resultados concretos, como por ejemplo las razones de por qué la gente no se ha decidido, pero sí hay que destacar no tener todavía una opción ya definida, el apruebo o el rechazo, sino que esperar lo que sea el resto, el término del trabajo al interior de la Convención Constitucional, que no sé cómo tú lo percibes, Vivi, pero igual también es un aspecto dentro de todas estas aristas que han recogido desde el CEP, un aspecto positivo que la gente también esté esperando cuál va a ser el resultado, o incluso que uno de los motivos sea que está esperando leer el borrador constitucional, lo cual también es un punto importante. Otro también de los cambios, Vivi, que hay con respecto a el trabajo que está realizando la Convención Constitucional, a la cual también le queda bastante poco, es que ha aumentado la cantidad de personas que cree que los convencionales tienen que ceder sus posturas políticas para alcanzar acuerdos, un punto que no deja de ser menor, porque hemos visto también cómo en distintos aspectos al interior de la convención se han estancado algunos puntos de la discusión. Lo vemos también en la Comisión de Normas Transitorias, como por ejemplo lo fue el quórum que va a regir hasta 2026 si es que se aprueba una nueva constitución. Bueno, la gente está diciendo que lo que deberían hacer los convencionales en lo poco de trabajo que queda, y lo que deberían haber hecho era ceder sus posturas políticas en pos de los acuerdos al interior del trabajo de la Convención Constitucional. Esto también llama la atención porque lo que uno ha visto en otras encuestas, Vivi, es que este porcentaje del apruebo y rechazo es proporcional al apruebo y rechazo a la gestión del presidente Gabriel Boric, o el año pasado del presidente Sebastián Piñera. En este caso, lo que dice la encuesta del Centro de Estudios Públicos es que hay un porcentaje bastante importante que tiene que ver con el apruebo y el rechazo a la gestión de Gabriel Boric. Pasemos a revisar parte de lo que dijeron desde el Centro de Estudios Públicos. Independientemente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Un 32% aprueba, un 14% no aprueba ni desaprueba, un 49% aprueba y un 5% no sabe o no responde. Comparando en el tiempo, bueno, esta es la primera medición que tenemos del presidente Boric. Vemos que comparado con la administración anterior, tiene una mejor nivel de aprobación de un 32% y también un menor nivel de desaprobación. Bueno, también en alusión a lo que tú planteabas, Estefanía, efectivamente a la vinculación al gobierno con lo que es el proceso constituyente, la investigadora al momento de explicar lo que son los resultados de esta última encuesta dice que si que el presidente jugara un rol a favor de la prueba puede tener un efecto en las cifras de alguna manera, pero que también puede tener un costo no respetar la presidencia. Hay un punto también interesante ahí a lo que se ha querido, sobre todo también hemos escuchado en voces de muchos constituyentes, que es no vincular necesariamente lo que pueda ocurrir en el plebiscito de salida en torno a la gestión del gobierno, pero por otro lado, desde el punto de vista ya netamente de las declaraciones políticas, el propio Giorgio Jackson, el ministro, dijo que muchas de las transformaciones y mucho de lo que es el proyecto del gobierno de Gabriel Boric está asociado a la aprobación de esta nueva constitución. Sí, sin duda también es un tema que va totalmente ligado, proceso constituyente, con la administración del presidente Gabriel Boric, y donde, ojo también, porque esta encuesta termina antes de la cuenta pública que rindió el mandatario ante el Congreso el 1 de junio, y donde también es importante mencionarlo, porque no solamente los analistas, sino que también al interior del Congreso y la percepción que se tiene en la ciudadanía es que la cuenta pública ha marcado un antes y un después sobre los lineamientos que va a tener el presidente Gabriel Boric en su gobierno en lo que queda antes del plebiscito de salida, donde ya el ministro Giorgio Jackson ayer, Vivi, decía que lo van a enfocar en pensiones, seguridad y en la reforma tributaria, y que va también en línea con lo que dicen desde el Centro de Estudios Públicos, que una de las preocupaciones donde el gobierno debería conducir hacia esos problemas sigue siendo la delincuencia, que aumenta con respecto a la encuesta anterior, y también le siguen pensiones y salud, temas que sin duda
duda van a ser importantes, pero por ejemplo ya había adelantado también el vocero de la presidencia, Giorgio Jackson, que una reforma de salud sería también más favorable llevarla a cabo con una nueva constitución. Por lo tanto, todas esas opiniones son bastante importantes al momento de realizar también estas encuestas. Por eso también es importante la coyuntura que ya lo mencionaban desde el Centro de Estudios. Pero también hay otro punto importante que tiene que ver con la evaluación de figuras políticas, porque en ese sentido Sebastián Piñera y Gabriel Boric lideran en porcentaje de conocimiento, pero cuando cambiamos a la evaluación de la percepción de los personajes políticos, lidera la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y la caída más significativa es la de la ministra del Interior, Isquia Siches, que recordemos en la última medición del Centro de Estudios Públicos era presidenta del Colegio Médico. Por lo tanto, hay una importante caída en la aprobación de la ministra del Interior y sube también de una forma significativa la alcaldesa de Providencia. Lo que decían, Vivi, desde el Centro de Estudios Públicos es que hay una comparación en cuanto a seguridad, orden público, delincuencia, porque en la ministra del Interior sabemos que ha sido criticada por su gestión en cuanto a cómo ha dominado estos temas y cómo ha ido también la conducción del ministerio respecto a la seguridad pública, ausencia de querellas, falta también de control policial. Ahí también han estado en torno a eso las críticas. Y por otro lado, lo que decían desde el Centro de Estudios Públicos, al cual todavía tiene que hacer los análisis más en profundidad, que en el caso de la alcaldesa de Providencia está enfocada, por lo menos en su comuna, respecto de estos temas, y es por eso que influye la percepción en esta encuesta número 86 del Centro de Estudios Públicos. También se habló con respecto a la confianza en las instituciones. Pasemos a revisar lo que dijo la investigadora. La radio, Carabineros y las Fuerzas Armadas son, además de quienes tienen mayores niveles de confianza en la ciudadanía, también aumentaron con respecto a la medición anterior. Municipalidades no cambia, sin embargo sindicatos también aumentó con respecto a la medición anterior, igual que diarios. La confianza en la Convención Constitucional no tiene diferencias significativas con la medición anterior. La confianza en el gobierno pasa de 11% en agosto 2021 a 22% en abril-mayo 2022. También vemos que no hay diferencias, no hay cambios en las confianzas, excepto en el Ministerio Público, al final de los niveles de confianza, en el Ministerio Público y en los tribunales de justicia, que también aumentan de un 12 a un 15%. Estefanía, solamente para agregar algo más en torno a lo que tiene que ver con el trabajo de la convención, porque hemos hablado y muchos sienten que aquí principalmente hay percepciones, y por eso cuando vamos a ciertos datos que reflejan, por ejemplo, esta misma CEP, son llamativos. Uno de ellos, las personas que están por el apruebo principalmente dicen el 45% que es porque Chile necesita cambios, por los derechos sociales un 38% y por un mejor país el 18%. Pero si nos vamos a los que están por el rechazo, dice un 59% que es por las características de los convencionales y su trabajo. Entonces, no necesariamente está relacionado con el contenido, porque recién solo un 19% dice que están de desacuerdo con las medidas específicas, que entenderíamos que son precisamente los que tienen un conocimiento de lo que está establecido en la Constitución, o por lo menos en esta propuesta, sino que más bien ha sido en el proceso, en el trabajo y en particular en el rol de los convencionales. Sí, y de hecho ese motivo, Vivi, se repite, como habíamos mencionado, en este porcentaje importante que todavía no decide respecto a la opción que va a marcar en el plebiscito de salida. Por lo tanto, no deja de ser. Y de hecho, cuando uno revisaba los motivos por los cuales se aprobaba, rechazaba o todavía no decidía por una de estas opciones, había más motivos para aprobar, y en cambio los motivos para rechazar eran más acotados, y también había un número importante de motivos por los cuales todavía la gente no estaba decidida, entre ellas el trabajo de las y los convencionales, más allá del contenido, que era lo que tú mencionabas también, Vivi. Y con respecto también en la confianza en la Convención Constitucional, también decía la encuesta CEP que no ha habido una diferencia significativa, pero que no es menor, que un 22% confíe en la Convención Constitucional. Y también hay que destacar que las universidades, por ejemplo, siguen liderando los índices de confianza, seguido también por PDI, Radio, Carabineros, Fuerzas Armadas, municipalidades, y
en el otro extremo, es decir, las instituciones con menor confianza, por primera vez se divide el Congreso y está Senado, Cámara de Diputados, y están dentro de las instituciones donde las personas menos confían, junto con los partidos políticos, que son precisamente el último lugar, seguido por Cámara de Diputados, Senado, Ministerio Público, tribunales y también la televisión, que está dentro de los aspectos, las instituciones donde la gente no confía. Y como te decía, también la confianza en la Convención Constitucional, que marcó un 24% en la encuesta anterior de agosto y ahora quedó en un 22%. También se habló respecto a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la situación económica del país y la situación económica propia. Pasemos a revisar también respecto de este tema. Con respecto a la situación económica del país, vemos que aumenta de un 36% en la medición anterior, llegando a un 58% en esta medición de abril y mayo. Cae también la percepción de quienes consideran que no es ni buena ni mala, de un 46% a un 34%, y cae también el porcentaje de personas que consideran que la actual situación económica del país es buena o muy buena, a un 8%. Pensando las expectativas a futuro con respecto a la situación económica, con respecto a los próximos 12 meses, vemos que aumenta el porcentaje, casi se duplica, de las personas que creen que la situación empeorará, de un 21% a un 42%. Cae también el porcentaje de personas que creen que no cambiará, de un 52% a un 37%, y cae también quienes creen que mejorará, de un 24% a un 18%. Bueno, ahí también un dato importante dentro del Centro de Estudios Públicos de esta encuesta es que casi se duplica la cantidad de personas que cree que la situación económica del país no va a mejorar. Parte de los datos de esta encuesta número 86, que no se entregaba desde agosto de 2021, y bien interesante lo que dice respecto a la administración del presidente Gabriel Boric, porque es la primera encuesta que se realiza bajo su gobierno, pero sin duda lo que está diciendo en torno a la Convención Constitucional, al trabajo y este porcentaje bien importante de personas que todavía no decide si va a votar apruebo o rechazo, y queda bastante poco también para el plebiscito de salida, e incluso queda bastante poco para que se entregue el texto final, que las personas dicen hay que leerlo antes de poder decidir si van a votar apruebo o rechazo. O sea, son mucho más los chilenos en este momento que no tienen una definición y una decisión tomada en torno a aprobar o rechazar. Recordemos entonces, eso sí, que la encuesta se realizó entre el 13 de abril y el 29 de mayo, antes de la cuenta pública. Vamos a ver entonces también cómo se recogen algunos de los temas presentes. Tú lo decías, en el tema económico es entendible también ese pesimismo, o además también una situación que tiene que ver con la guerra, con la poca proyección positiva desde el punto de vista de la inflación también, así que son aspectos que están influyendo en la percepción de lo que está por venir. Muchísimas gracias, Estefanía, que estés muy bien. Gracias, Vivi.